Saludos al equipo de LinkedIn Learning. Vale, me han pedido un pequeño video mostrando algo de programación y un poco de cómo hago un curso. Así que el fin de semana hice este proyecto, que es algo que he estado trabajando. Es un códex para soberanía de datos. Así que vamos en un próximo video a explicar cuál es el problema, cuál es la solución y cómo utilizamos estructuras de directorios para gestionar creación de contenido. Eh, Vamos entonces con el pequeño curso demo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a este proyecto que se llama Local Codex. Es un sistema de creación de contenido personal. Esto pensado para escritores, blogueros, personas que hacen contenido localmente y necesitan sincronizar con su trabajo. Personas técnicas, sobre todo developers, y para esta razón está automatizado con Node.js y sincronizado con GitHub, específicamente con GitHub Projects. Mi nombre es Simón Hernández Leal y voy a ser el instructor de este microcurso introductorio. Digamos que quieres trabajar para crear contenido en tu red personal, para ser top voice de LinkedIn, para tu blog y necesitas planificar tu idea. Una manera genial de hacerlo es con un Kanban, por ejemplo, este de Notion, donde puedes mover ítems y gestionarlos. Pero esto tiene un problema. Suele ser difícil de gestionar con otros miembros del equipo, o si te quedas sin internet pierdes acceso a tus datos, y cuando empiezas a tener muchos de ellos a veces es un poco difícil gestionar y trabajar sobre cada una de estas piezas justamente aquí dentro del editor de Notion, a pesar de que es mi favorito y el que he usado muchas veces. Otras soluciones son Jira, pero suele ser un poco overkill, tiene mucha complejidad. Otro que se utiliza mucho es, por ejemplo, Monday CRM o HubSpot, que cuesta hasta $500 para llevar estos pipelines. Así que una solución sencilla de bajo código, es decir, low cost, y que sea de, de baja complejidad es esta que hemos creado. Se llama Local Codex, y en este pequeño curso vamos a enseñar cómo funciona, cómo crearlo, cómo configurarlo, y básicamente es tener exactamente lo mismo que tendrías en el Kanban, pero utilizar el Projects de GitHub gestionado con tu editor de código o un editor de ideas, o sea, un segundo cerebro como sería Obsidian, donde tienes justamente lo mismo. Tienes un pipeline donde vas moviendo tus ideas, las vas desarrollando, y esto se va a ir configurando automáticamente, sincronizándose con tu Kanban de GitHub. Vamos a ir paso a paso para explicar la filosofía de este sistema, cómo se diferencia de otros y qué pequeños scripts, qué pequeñas cosas hay que hacer. Es muy sencillo de configurar, es de muy pequeño, muy rápido y excelente para gestionar tu contenido de manera personal. Es un CMS personal enfocado a solopreneurs y para indie hackers. Bien, ¿qué vamos a construir? Hoy vamos a programar un flujo de CMS local, es decir, un Content Management System que detecta cambios en tus archivos de escritura y sincroniza tu progreso de trabajo con la nube. ¿Qué quiere decir esto? Podemos verlo en el código. Básicamente tenemos un pipeline donde tu backlog de escritos pasan a draft, y luego estos borradores pasan a estar en progress, luego a refinados, ready, publish, feedback. Todo esto va a estar sincronizado con tu nube y vas a poder trabajar localmente como si tuvieras un Kanban local, y se va a ver reflejado en el Kanban de tu GitHub Projects. Bien, para lograr esto tenemos un script que es un watcher. Este watcher vigila todo el tiempo cómo se están movilizando los archivos y el estado dentro del metadata. Esta metadata es un tag, va a ser un snippet que tiene una gestión inteligente con YAML y front matter. Esto es muy friendly para las inteligencias artificiales y va a permitir eventualmente que este sistema de contenido sea automatizado con un agente de IA. Pero de momento vamos a estar trabajando de manera manual, y la automatización va a ser fundamentalmente en la sincronización con la nube de todo el estado de nuestro trabajo como escritores. La integración profesional con GitHub Projects va a utilizar la API natural de GitHub. Y es una filosofía de utilizar el contenido como código. Por eso está muy pensado para desarrolladores que se sienten cómodos trabajando con Visual Studio Code y otros editores de texto. El nivel del stack tecnológico es un curso intermedio. Fundamentalmente necesitarías entender Node, saberlo instalar, saber instalar una librería como Shockeydark para el file system,
Grey Matter para el Markdown, la API de GitHub, un poco saber cómo funciona, no tienes que ser experto, pero cómo generar un token. Y para la seguridad tenemos .env, es una librería también de Node para gestionar estos tokens. De todas maneras, se va a explicar todo acá en este curso, en esta introducción. No hay que saberlo a profundidad. Los requisitos del sistema es tener VS Code configurado, fundamentalmente, un repositorio en GitHub gratuito y un personal token que se genera dentro del mismo GitHub. Bien, una pequeña observación sobre este sistema. Estas carpetas tienen efectivamente un Kanban, todo está construido sobre ese pipeline, pero también tenemos carpetas dedicadas a lo que es un banco de ideas. Esto no es necesario, pero es para las personas que quieren llevar una metodología de toma de notas, donde pueden capturar, incubar ideas y refinarlas en esta carpeta. Luego esos archivos van a pasar al Kanban y finalmente cuando sean publicados esos contenidos pasarán al feedback. Una estructura de directorios sugerida es tener un core para metodologías y reglas, por ejemplo, quienes están siguiendo algún tema científico o de tesis, una base de conocimientos donde puedes dedicarte a tener assets, artículos, artefactos que sean útiles para ti, ideas ya un poco más trabajadas, un poco más desarrolladas, y finalmente el pipeline, que es donde vamos a estar avanzando en nuestro trabajo diario. La automatización de este sistema va a tener solamente 3 scripts. El primero va a ser el watch, que al correrlo va a estar constantemente revisando el estado de nuestros archivos. Y el otro va a ser simplemente un audit, que va a revisar que todos los links estén correctos, que no haya ningún link roto y que de esa manera, si un archivo se movió y no nos dimos cuenta, el audit va a corregir ese pequeño error y va a ordenar todo nuestro sistema de contenido. Bien, el paso 1, la arquitectura y el setup. En este primer paso vamos a simplemente preparar los cimientos del sistema. Vamos a mover el foco de la teoría a cómo se estructuran los archivos. La carpeta más importante es la carpeta de pipeline. Es la línea de producción, es el Kanban, es el flujo, donde vamos a tener un backlog y luego una carpeta de draft, una carpeta de in progress, una carpeta de in published. La idea es que mientras vamos avanzando en diferentes archivos, muy seguramente vamos a trabajar en diferentes escritos de manera simultánea. Cada uno va a tener un progreso distinto y esta carpeta va a reflejar qué tan preparado, qué tan listo para publicación están estos diferentes tipos de archivos, tipos de contenidos, tipos de formato, etcétera. Hay dos archivos muy importantes en esta configuración que podríamos llamar el clásico profesional. Una es un archivo de entorno donde vamos a guardar toda esa información que es sensitiva, como los tokens de GitHub, cosas que no queremos subir a nuestros repositorios públicamente. Y un config.js donde vamos a tener el mapa de nuestro sistema para que la automatización o el workflow pueda leer cuáles son los archivos y cuáles son nuestras carpetas. Vamos a hacer un demo en vivo, vamos a preparar entorno, voy a mostrar cómo se crean estas carpetas y cómo descargarlo y lo voy a hacer en Visual Studio Code. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es clonar el proyecto. Vamos a ir a la página, el proyecto está en esta dirección, Simon Pedro 33, Local Codex. Copiamos, vamos a nuestra carpeta, abrimos VS Code, estamos en nuestro folder course, abrimos un terminal y aquí vamos a hacer git clone del repositorio. Como puedes ver, tenemos entonces ya las carpetas. Tienes todo para trabajar. La carpeta Core, Knowledge y Ideas va a ser para el Zettelkasten o la gestión de notas. El pipeline, como habíamos hablado, va a ser fundamentalmente para llevar el Kanban internamente. Assets, Engines y Calendar. Bien. Ahora vamos a configurar gitignore. En gitignore recomiendo tener el .env, que va a ser la variable de ambiente o de environment, el node modules que vamos a instalar ahora y estos tipos de archivos temporales del sistema. Bien, vamos a instalar los nodos de node. npm run install.
Vale, si da un error, este es errores típicos. Simplemente tenemos que entrar en la carpeta. Bien, npm install. Perdón. npm install, chicos. Súper. A veces algunos de estos módulos están deprecated. Todo lo que tenemos que hacer es hacer el update. Perfecto. Ya con eso tenemos los nódulos. Hemos instalado estas dependencias fundamentales como Shokidar, .env, Glob y Grey Matter, que es el que nos va a permitir leer el YAML dentro de nuestros archivos. Bien, el primer paso ahora va a ser tomar este example de .env, copiarlo internamente y cambiarle el nombre. El codes root va a ser la ruta a tu carpeta dentro de yo en este caso estoy utilizando Windows y si tienes la carpeta en otro lugar vas a tener que poner la dirección acá y el token de GitHub que vas a generar un token para poder acceder a tus projects y lo vamos a poner acá. Luego vamos a explicar cómo generar estos tokens y cómo llegar a esta carpeta. Bien, ahora vamos a pasar al paso 2 rápidamente, muy sencillo. El Watcher es simplemente un script que corre en segundo plano y está escuchando cada vez que movilizamos un archivo dentro de nuestro CMS. Estamos utilizando una librería de Node que se llama Shokidar. Es muy estable, es superior al File System Watch nativo de Node. Entre los eventos críticos que utiliza este Watcher es el add de agregar los archivos o cuando hacemos un link, movemos un archivo a otro pipeline. La extracción del metadata es muy importante. Estamos utilizando otra librería de Node que se llama Grey Matter para parsear el front matter de YAML. Si todo esto suena chino, no hay problema, lo vamos a ver ahora en la parte práctica de la explicación. Pero lo que sí es importante es recordar que en ese YAML, en esa metadata, es decir, ese pequeño texto, dentro de cada archivo va a haber un status que nos va a decir si ese escrito está en draft, está en progreso, está ya refinado, ya está en fase de feedback. Y el path que nos va a decir la ubicación absoluta de ese archivo que estamos trabajando y en qué carpeta está. Bien, vamos a hacer una programación del Watcher, vamos a empezar con la función principal y hacer un poquito de programación en Visual Studio Code. Bien, un componente muy importante de este proyecto es Shokidar. Esta dependencia de Node la podemos ver en su página de GitHub. Básicamente nos va a ayudar a trabajar con los archivos, así como Node.js está escrito sobre el sistema de archivos de Windows, Shokidar va a estar sobre Node.js y nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, a añadir archivos, moverlos, a estarlos vigilando con métodos como Watch. Así que en el próximo vamos a ver cómo este archivo de Watch funciona. Vamos a ver una pequeña función para que tengas una idea de cómo vamos a utilizar Shokidar, que es posiblemente la librería más importante que hemos instalado en nuestro proyecto. Muy bien. Cuando descargues el proyecto vas a darte cuenta que quizás te faltan carpetas en pipeline. Esto es porque al no tener archivos en las carpetas, GitHub no guarda esa estructura. Pero puedes ir a config.js donde vas a tener la pista del stage de pipelines para crear tus carpetas. Básicamente van a ser estas mismas nombres. Vamos a hacerlas rápidamente. El primero es el backlog. Aquí es donde vamos a poner todos los archivos que vamos a tener pendientes para escribir, las ideas que queremos desarrollar. Finalmente, cuando dejamos una idea a desarrollar, vamos a tener un draft. Este va a ser nuestros borradores. O también se puede decir que es como la carpeta selected, donde apenas estamos empezando a anotar ideas sueltas, generales, estructurales. Y en progreso es cuando, bueno, ya estás trabajando activamente en unos pomodoros para sacar este artículo. Finalmente, otra parte del Kanban sería refine. Las tareas refinadas o los artículos o contenido refinado es aquel que estás haciendo una curación ya editorial. Normalmente hoy día con inteligencia artificial, etcétera, serán algunas anotaciones. Finalmente podemos decir que un artículo, un contenido, un post esté listo.
y está siendo programado para ser publicado. Y el último estado es la publicación final de ese artículo, que lo vamos a mover a la carpeta Publish. Después de esperar un tiempo, vamos a ver cómo ese artículo está evaluándose y vamos a poder ver qué tanto engagement ha tenido, comentarios, likes, y eso nos va a permitir justamente hacer un seguimiento en esta parte de feedback. Genial. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestro sistema de carpetas completo y que tenemos el Watcher, quiero mostrar una pequeña función solamente para entender realmente qué es lo que está haciendo este Watcher. El Watcher es como un bibliotecario que va a estar vigilando cómo nuestros archivos se mueven por cada uno de estos estados y va a hacer los ajustes necesarios en su metadata para que se actualice su estatus, y también con GitHub, donde vamos a hacer seguimiento de nuestras tareas. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una función. Vamos a hacer una función llamada getStageFromPath, ya aquí la reconoce. Básicamente el stage, ¿qué significa? Si está en backlog, si está en draft, si está en progress. Y vamos a obtener el absolute path. Bueno, aquí si le das, como puedes ver, al darle tabulador, ya él sabe que esta es la función que queremos trabajar. El parámetro va a ser la ruta absoluta en Windows. Luego vamos a tener lo que sería tab. Esto lo podemos borrar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer una constante rel de relative y vamos a poner path, y el método que vamos a trabajar es relative. En nuestra carpeta config, como vimos, tenemos nuestra variable de entorno, que es codex root. Esto es un nombre que yo le puse, le puedes poner el nombre que tú quieras. Vamos, codex root. Le podemos ver acá en la variable de entorno, que tú vas a configurar con tu root, donde esté tu carpeta, el codex root. Aquí vas a poner tu root en particular. Bien, entonces de esa variable, el codex root, le vamos a pasar también el absolute path en minúsculas, en camel case. Y aquí ella sabe lo que quiero hacer. Me va a pedir el método replace. Esto es un regex. En Windows tenemos que cambiar las barras laterales e inclinadas para que sean invertidas de Windows por barras normales. Y esto lo que va a hacer es que va a leer la ruta, y esta otra parte tiene la ruta relativa va a ser un split y va a remover justamente, va a picar el texto de cada barra. Con esto es suficiente. Bien, ahora, solamente para terminar, un if, vamos a tomar parts, que es la que tenemos aquí arriba, esta constante, y vamos a tomar un array 0, es decir, el primer elemento de ese path o de esa ruta. Como sabemos, los arrays en JavaScript son 0 index, así que este sería el primero de esta siguiente lista. Vamos a hacer un strict equal. Y no, esto está mal. Necesitamos un strict equal. Y lo que queremos es buscar en el config, nuestro archivo config, el pipeline underscore root, que es justamente esto que tenemos acá en nuestro config. Pipeline root. El pipeline root va a ser nuestra carpeta pipeline, ¿bien? Porque yo la llamé así. Si tú tienes otro nombre, no te gusta pipeline, quieres poner Kanban, quieres poner otra cosa, lo modificarías acá. Bien, y luego and, el lógico and, podemos parts.length, que sea mayor a 3. ¿Por qué mayor a 3? Porque aquí hay un error en .length. Porque queremos verificar que esta carpeta esté anidada por lo menos a 3 niveles. Que sea una subcarpeta. La primera carpeta va a ser, como vimos, pipeline. Comparamos si es igual a nuestra carpeta raíz de pipeline, que en este caso es 04 pipeline. Y luego aseguramos que el archivo esté al menos dentro de una subcarpeta. Vamos a hacer
mayor o igual a 3. Mejor. Genial. Vale, y tabulador, abrimos esto para leaf y lo que vamos a hacer dentro de nuestro condicional es, en ese caso, folder name va a ser igual a la primera carpeta. Parts 1. Bien. Fenomenal. Ya con esto estamos capturando la primera carpeta. Aquí está esperando. Tenemos parts. Creo que me falta un corchete. Vale, el error. Esto está haciendo como si fuera un arrow function. Esto sería así. Me falta un corchete todavía. Sería este. Genial. Este corchete está de más. Y nos falta cerrar esta condicional if. Super. Solamente nos falta el return. Folder name.replace. Y aquí te da justamente cómo limpia con el regular expression. El primero significa que busca el inicio de la cadena. Luego busca uno o más dígitos numéricos acá. Y si mal no recuerdo, el underscroll es para buscar el guión bajo. Así. Bueno, simplemente con darle a tabulador ya lo tenemos listo. Y tenemos listo este sistema. Ahora vamos a ver cómo funciona esta captura del absolute path cuando movemos archivo en archivo. Muy bien, simplemente ahora falta cerrar la función con un return null y una última llave. Return null. Vale, ya podemos salvar y con eso estaría listo nuestro getStage from path. Vamos a verlo ahora cómo trabaja en acción cuando movemos de archivo en archivo. Muy bien, antes de continuar, es importante mostrarles un pequeño truco de snippets que tenemos acá. Este va a ser el metadata que vamos a utilizar para saber dónde está nuestro archivo, o sea, en qué ruta relativa está dentro del codex y cuál va a ser la dirección de GitHub de su issue, porque vamos a estar coordinando esto con GitHub. Entonces puedes copiar y pegar esto, pero una forma más fácil es crear, si vas a Command Palette, vas a Snippets y todo lo que sea Markdown, tienes estos pequeños snippets, atajos. Tenemos uno que se llama header y otro que se llama footer, que tiene más datos. De todas formas, aquí en la documentación puedes ver justamente cómo crear los que tienen. El objetivo del header es para la gestión de nuestro contenido, es el más sencillo. El footer es adicional, es complementario, es simplemente si quieres tener más información de metadata sobre tu archivo, por ejemplo, cuál es el origen, cuáles son el origen de estas ideas, cuál es la audiencia, cuál es el tono o la energía con el cual estás narrando. Estas son configuraciones personales porque lo utilizo justamente para ajustarlo durante la planificación semanal de qué quiero, que si es un storytelling y eventualmente quiero que la inteligencia artificial pueda también detectar diferentes textos y en base a esto hacer un matching de qué día de la semana lo quiero publicar, pero esto es más avanzado. De todas formas, digamos que tenemos una idea, estamos en nuestro idea bank, tenemos un new file, quiero hacer un idea post 1 .markdown. Bien, entonces no tengo ni idea que quiero trabajar todavía. Lo que sí quiero es poner la palabra header, pongo control espacio y ya tengo un título, días sobre local codex. Entra en backlog porque es el default para cualquier archivo que inicie como primero. Entonces, en este post voy a hablar sobre localhost, local codex, etcétera. Bien, genial. Entonces, ahora
que tengo esto, eventualmente también puedo hacer lo mismo con footer, ¿no? Pongo footer, control espacio, y esto va a ser otro archivo de metadata para usar más adelante. Incluso es configurable con el método de zettelkasten para creación de notas, en fin. Aquí estaría viviendo de momento en idea post, este pequeño post que de momento está simplemente como una idea, ni siquiera está como un draft, ni está en el backlog. Genial, ahora estamos en el paso 3 donde vamos a hacer la integración con GitHub. Aquí es donde todo local que tenemos en nuestro PC se va a volver omnicanal. Vamos a sincronizar cada movimiento local de nuestro Trabero Kanban en el GitHub Project. Para conectarnos con la API o la API de GitHub vamos a utilizar GraphQL, que a diferencia de REST, GraphQL nos permite algunas cosas adicionales. Necesita solo una llamada, es el que interactúa realmente bien con Project V2, que es el project de GitHub, lo vamos a ver ahora, y ayuda a manejar todos los estados de las tarjetas de forma atómica. Este puente GraphQL es muy sencillo de implementar, lo voy a trabajar ahora en esta sección práctica de programación en Visual Studio Code. Bien, ya tenemos todo configurado. Ahora podemos probar los scripts. Este es el entorno un poco ya más completo. Si queremos ver qué scripts podemos correr, los tenemos acá. Watch, Audit, Audit Fix y Audit Full, como lo vimos en las diapositivas. Iniciamos un nuevo terminal. Super. Vamos a correr npm run watch. El Watcher está escuchando nuestro movimiento de archivos. Por ejemplo, si vamos a estas ideas, estas son ideas de test, vemos que están en backlog. Si lo movemos a draft, cambia a draft y cambia y actualiza su path y así le estamos haciendo seguimiento. Bien. Súper, ahora en el paso 4 solamente vamos a hacer el demo final. Vamos a ver cómo todas las piezas encajan. Voy a dividir mi pantalla en dos partes. En una vamos a tener el entorno local y en el otro vamos a tener la nube con GitHub Projects. Vamos a ver cómo cuando vamos trabajando en un artículo y lo vamos moviendo de carpeta en carpeta localmente en nuestra laptop, vamos a verlo reflejado en el project. Y de esta manera cualquier otra persona del equipo, cualquier persona que tenga acceso a los projects va a poder ver justamente cómo está avanzando nuestro trabajo, nuestro entorno local, y también nosotros vamos a poder tener una mucho mejor gestión de ese trabajo de escritura sin la necesidad de ningún SaaS, ni ninguna aplicación, ni Notion, ni complicarnos con herramientas más allá que simplemente nuestro sistema de archivos en nuestro ordenador. Teníamos, por ejemplo, esta idea post que pusimos en el ejemplo anterior. Vamos a ponerlo acá. Este es mi backlog de el Codex Kanban que tengo, donde estoy viendo el seguimiento de las ideas con las que estoy trabajando. Vamos a pasarla a backlog. Bien, dice issue creada y como puedes ver, aquí está idea post 1. Se creó un issue en GitHub. La quiero pasar, le agrego lista para draft. La pasamos a draft. Y se actualiza aquí en el Kanban. Lo mismo si luego, ahora que vamos a trabajar en ella, este es un proyecto local first que utiliza content as code, etcétera. Si continuamos trabajando en nuestro contenido, lo pasamos en progress. Y como puedes ver, se va haciendo el solo su actualización tanto del estatus donde está a nivel local como del path relativo. También lo puedes hacer luego manualmente, pero lo importante es que mientras estás trabajando en tus archivos de manera local, tu Kanban y otros compañeros que pueden ver tu Kanban están viendo cómo avanza el distinto estado. Si por alguna razón alguien lo mueve, etcétera, tenemos el audit que va a restaurar dónde está el issue y dónde está el path. Así que de esa manera puedes ir siguiendo trabajando en tus archivos hasta que te finalmente en publish y en feedback. Y como puedes ver, siempre va a estar actualizado con tu proyecto.
Bien, hemos construido un flujo de trabajo profesional que elimina la fricción administrativa sin utilizar otras aplicaciones externas, sin pagar ninguna suscripción, todo en nuestro sistema local de archivos, trabajando con un simple editor de texto y conectándonos a nuestra cuenta de GitHub. Espero que esto los ayude a abrir su creatividad y poder sencillamente sentarse todos los días a trabajar en el contenido que más les guste, que a su comunidad más les interesa y ayude a subir esas métricas. Muchas gracias por acompañarme, pero no acabo aquí. También podemos hacer otras cosas que les puedo mostrar, como por ejemplo integraciones con Obsidian y algunas otras aplicaciones interesantes. Ahora, si quieres ir más allá y trabajar en el editor de código, es muy editor de texto para ti, puedes utilizar herramientas como Obsidian para justamente trabajar y mover tus diferentes ideas y trabajar en el pipeline. Por ejemplo, esta idea 22 la puedes también mover acá y va a ser exactamente lo mismo, va a también actualizarse en tu issue de GitHub. Puedes ir directamente al issue, puedes ir directamente al Kanban y puedes gestionar todo desde ahí también, haciendo un CMS completamente personal, local, con todos tus archivos bajo tu control y sin pagar ninguna suscripción de ningún tipo de archivo externo, ya que todos estos servicios son gratuitos y puedes tener toda una gestión de Zettelkasten, creación de notas, un segundo cerebro y gestionar todo tu contenido en este flujo de trabajo. Gracias por escucharme hasta acá y bueno, espero que podamos continuar expandiendo este sistema y poder hacer más tutoriales con ustedes. Saludos.